Lo que estáis viendo allí al fondo, en una sala en la que no se puede grabar en vídeo, es la máscara funeraria del rey Susenes I. Muchísima gente piensa que la única tumba intacta que se ha encontrado en Egipto es la del rey Tutankamón, y eso no es verdad. En el año 1939, un egiptólogo francés llamado Pierre Montet encontró en la ciudad de Tanis, que por entonces era la capital de Egipto, las tumbas reales intactas de varios reyes de dinastías 21 y 22, entre ellos Susenes I, Osorkón, Sesong, el Sesong II de la Biblia. Como digo, fue en el año 1939. ¿Qué ocurrió? Que inmediatamente estalla la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Francia y Pierre Montet tiene que abandonar Egipto dejando su hallazgo intacto, esperando a poder ser enterrado. Al final de la Segunda Guerra Mundial pudo regresar, pero ¿cómo se produjo ese descubrimiento? Es lo que vamos a contaros hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Estamos en un vídeo más del canal de Sociedad Histórica de la serie dedicada a la verdadera historia de los grandes descubrimientos de la egiptología. La semana pasada no pudimos cumplir con el vídeo de esta serie que programamos para los sábados porque, bueno, estuve en la Feria del Libro de Madrid, estuve sábado y domingo firmando y encontrándome con algunos de vosotros y, bueno, me fue prácticamente imposible sacar tiempo para hacer este vídeo. Pero esta semana lo retomo y hoy sábado volvemos a tener un capítulo más de esta serie para hablar de los descubrimientos más importantes de Egipto y cómo se produjeron. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, pues como habéis visto en la cabecera del vídeo, hoy vamos a hablar de el descubrimiento de las tumbas reales de Tanis. Sin duda es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, no voy a decir solo del siglo XX, sino de la historia de la egiptología. Y sin embargo, pues es uno de los descubrimientos que pasaron desapercibidos, o por lo menos menos conocidos, porque la prensa no tuvo oportunidad de darle el mismo valor o la misma importancia que, por ejemplo, había tenido unos años antes, una década antes, más de una década antes, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Sin embargo, las tumbas reales de Tanis se encontraron intactas, al igual que la tumba del faraón Tutankamón de dinastía 18 en el Valle de los Reyes. Pero vamos a viajar, vamos al principio de la historia y a comenzar por la ciudad de Tanis en el año 1929. Tanis, para quien no lo sepa, es una ciudad, era una ciudad, un yacimiento arqueológico que está en el delta del Nilo, en el Bajo Egipto, concretamente en la parte más oriental del delta, al sur de la zona de Suez, y fue realmente un punto importante y estratégico al final del reino nuevo, bueno, ya desde el segundo periodo intermedio, pero sobre todo al final del Reino Nuevo y épocas posteriores. De hecho, quien estaba trabajando allí por estos años, durante muchos años, más de una década, bueno, pues era este hombre que vemos aquí, despeinado como cuando vas conduciendo con la ventanilla del coche bajada, ¿vale? Y con esas gafitas redondas que le dan ese aire, sin duda, de académico y erudito. Es el egiptólogo francés Pierre Montet. He puesto esta fotografía para presentároslo, si no lo conocíais, porque me hace mucha gracia, no solamente el pelo, sino también la otra figura que aparece con él, con ese Salakov y ese bigote poblado, porque es el rey Farouk, el último rey de la monarquía egipcia. Y obviamente el rey Farouk se personó, y por eso tenemos estas fotografías de archivo de Pierre Montet, cuando Pierre Montet llevó a cabo su gran descubrimiento en Egipto. Fijaros en este mapa, ¿vale? Ahí podéis ver esa rama más oriental del Nilo, más hacia el este, donde aparecen dos ciudades ahí al sur de Port Said, ¿vale? La primera es Tanis, que se ve perfectamente con un puntito, un circulito blanco, y más abajo está la ciudad de Avaris. En realidad, Pierre Montet estaba buscando la ciudad bíblica de Avaris
cuando encontró los restos de la ciudad de Tanis. Y de hecho, durante mucho tiempo él pensó que había encontrado Avaris, entre otras cosas porque la verdadera Avaris, que era la ciudad que fundaron los Hicsos, no se encontraba obviamente en Tanis, sino debajo de la ciudad de Pi-Ramsés, que es la ciudad que había creado Ramsés II. Por tanto, la ciudad de Avaris estaba bajo las ruinas de la ciudad de Pi-Ramsés. Y más al norte estaba la ciudad de Tanis, que es otra ciudad completamente diferente a Avaris, pero que fue la que encontró Pierre Montet y que estuvo durante, ya digo, una década excavando. De modo que con este mapa y este planito, bueno, pues yo creo que os podéis ubicar más o menos perfectamente de la zona de la que estamos hablando. Tanis, durante esas dinastías finales del Reino Nuevo y luego en algunas dinastías posteriores, bueno, pues fue capital de Egipto. Por eso aquí he encontrado Pierre Montet, o aquí se encontraron y se hallaron algunas de las tumbas reales de los reyes de ese periodo. Bien, en cualquier caso, esto es lo que queda a día de hoy de esa ciudad de Tanis. Estos son los, digamos, restos bastante mal conservados, bastante destruidos, que durante décadas estuvo trabajando Pierre Montet y durante mucho tiempo estuvo sacando a la luz los restos de principalmente los templos de las divinidades principales de esta ciudad, que eran exactamente las mismas que de la ciudad de Tebas. Estábamos hablando de un templo dedicado al dios Amón, un templo dedicado a su diosa esposa consorte Mut, y al hijo de ambos, que es Honsu. Y así se puede ver perfectamente hoy en día, cuando se visita la ciudad de Tanis, bueno, pues en algunas de las tríadas, ¿no? Y de las representaciones que aparecen en los muros que se conservan o en los relieves que se conservan en el entorno de la ciudad. Es en este punto donde Pierre Montet, ya por el año 29, prácticamente estaba dando por finalizada la excavación de la ciudad, había localizado los perímetros de los templos, se habían estudiado, se habían documentado, de modo que pensó que llegaba el momento, bueno, pues de alguna forma de poner fin a los trabajos de excavación y adecentar el lugar para que los turistas o los visitantes lo pudieran visitar. Esas eran las labores y las tareas que se emprenden en febrero de 1939, como veis, una década después de haber comenzado los trabajos. Lo que decide Pierre Montet es, bueno, esto hay que limpiarlo, hay que acondicionarlo, hay que dejarlo ya bonito, interesante, y por tanto lo que tenemos que hacer es quitar de en medio todas esas escombreras, todas esas dunas de derribos y de escombros de las excavaciones, no solamente que había estado llevando a cabo él durante una década, sino otros arqueólogos que habían trabajado antes que él también en ese entorno. Y entonces se decide, o él da orden a sus trabajadores de hay que limpiar esta zona, hay que limpiar este área, hay que dejar todo esto perfectamente acondicionado y preparado para que los turistas o los viajeros pues, puedan visitarlo apaciblemente. De modo que lo que hacen es, fijaros en este plano que está sacado de las propias publicaciones de Pierre Montet, lo que hacen es decidir limpiar el área donde se habían estado colocando todos los escombros. Si os fijáis, a la izquierda se ve perfectamente la ciudad de Sa el Hagar, que es la que da nombre hoy en día al yacimiento, ese pequeño poblado, y más hacia el este, bueno, pues se ve el recinto rectangular enorme, arriba a la derecha, del templo de Amón, y un poco más abajo, al sur, bajo la esquina suroeste de ese templo, de ese gran templo, bueno, están los restos del templo de la diosa Mut. Y en esta zona, aquí, justo donde os lo he marcado en ese color anaranjado, es donde estaban, como así lo indica el propio mapa, el propio dibujo de Montet, bueno, pues aquí es donde se encontraban todos los escombros, todas esas derrubios, todas esas escombreras de los trabajos de excavación que se habían llevado a cabo en este lugar. Entonces, lo que hace Pierre Montet es que decide que hay que sacar esto de aquí, hay que limpiarlo, hay que dejarlo perfectamente recogido y pone a todos sus trabajadores ya sin ánimo o prácticamente sin esperanza de éxito arqueológico a limpiar esta zona de escombreras. Y sin embargo, se llevan una sorpresa cuando empiezan a excavar todo este entorno y a acabar, bueno, a rebajar toda esta montaña porque empiezan a aparecer
por debajo de lo que son las propias escombreras propias de la excavación, pues empiezan a aparecer primero restos arqueológicos que hablan de que no se había llegado a ese lugar, o ese lugar no era un lugar limpio y vacío cuando se habían empezado las excavaciones y se había empezado a colocar todos estos derrumbes, ¿no? y todas estas escombreras en este lugar, sino que por debajo todavía había potencial arqueológico. De modo que decidieron limpiar este área y esta zona. Y llega un momento, llega un día concreto en el cual el RAIS de los excavadores de Pierre Montet, bueno, pues le llama para decirle que están apareciendo una serie de objetos y de elementos, sobre todo cerámicos, que son realmente extraños, que son interesantes y que apuntan a que puede que ese recinto no esté tan aislado del yacimiento, la parte importante y fuerte del yacimiento, sino que es probable que por debajo aparezca algo. Y lo que empieza a aparecer por debajo, cuando se empieza a limpiar eso, bueno, es esto que estáis viendo ahora mismo en esta fotografía. De repente aparece una estructura con bloques de piedra perfectamente tallados, perfectamente construida, casi como si fuera un búnker, y que está completamente enterrada. No es una estructura, digamos, ni cuadrangular, ni... o sea, sí, es cuadrangular, pero no es una única estructura, porque empieza a tener, o según se va excavando, pues empiezan a aparecer más de una estructura, pero todas ellas unidas o relacionadas de alguna forma entre sí. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Pierre Montet? Pues obviamente se da cuenta de que están ante un descubrimiento que puede tener una magnitud importante, no saben lo que es, no saben lo que se van a encontrar, hacen la limpieza, lo que hacen es que sacan a la luz todo bueno, pues toda la disposición de las piedras que han estado localizando, lo que hacen es limpiarlas, localizarlas, aislarlas y darse cuenta de que esa especie de búnker de piedra no tiene puertas, no tiene accesos, simplemente es un hueco, levantando una de las piedras que parece ser la que hubieron colocado o pusieron para tapar el acceso a esos habitáculos, ¿no? A esos edificios subterráneos. Pues lo que hacen es levantar esas piedras y entrar, como estamos viendo en esta fotografía que yo os mostraba, que en realidad esta fotografía tiene truco, porque no fue Pierre Montet el primero en entrar, sino que fue su mano derecha, este hombre que vemos aquí, Georges Goyon, al quien le dijo, entra tú, ve tú delante que tienes uñas, ¿no? Que a mí me da cosa y a mí me da vergüenza, no sea que vaya a haber bichos. Y Goyon fue el primero que entró. Y además esto es muy, muy bonito porque al igual que la tumba de Tutankamón, ¿no? Descubierta en el año 22 y demás, tiene su propia historia, ¿no? Su propio momento eureka, cuando Howard Carter está abriendo esa tumba y detrás está Lord Carnarvon diciéndole, pero bueno, ve usted algo, y se produce esa famosa frase, ¿no? De sí, veo cosas maravillosas, que el propio Howard Carter fue quien nos narró y nos relató en sus escritos. Bueno, pues algo parecido ocurrió este día cuando Georges Goyon entró antes de que lo hiciera Pierre Montet, ¿vale? Y Pierre Montet desde arriba le dice, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Y él le grita, Osorcón, Osorcón, ¿vale? Osorcón era un rey, era un faraón perfectamente conocido, de hecho había más de uno con el mismo nombre, y lo que no sabían o lo que no se esperaban era que estuviera enterrado allí, no pensaban que eso pudieran ser tumbas reales. Y obviamente cuando Georges Goyon entra, ¿no? En ese agujero que han encontrado prácticamente, no por casualidad, pero ya en las últimas tareas de limpieza y desescombro, cuando estaban acondicionando ya el yacimiento para dejarlo, para darlo por abandonado, pues resulta que se encuentran con esta tumba. En principio, esta tumba, y luego se dan cuenta de que son muchas tumbas más, en las que además se encuentran los enterramientos y los ajuares intactos de estos reyes. Bueno, pues se produce ese momento, ¿no? En el cual Goyon entra, Pierre Montet desde fuera le pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Cuéntame. Y el otro le dice, Osorcón, ¿no? Está aquí el rey Osorcón. Fijaros porque así es como Pierre Montet nos lo cuenta en su obra, en su libro, ¿vale? Tiene varias publicaciones, tiene una sobre los 10 años que están excavando en Tanis, pero luego tiene dos publicaciones monográficas sobre las tumbas
de Osorcón y de Susenes, que son los enterramientos principales de cada uno de los dos núcleos arquitectónicos que encontraron subterráneos en este momento. Y Pierre Montet dice en una de esas obras, cuando cuenta cómo es el momento del descubrimiento, dice: hacia las 2 de la tarde, poco después ya del mediodía, se retiraron los escombros y las piedras que cubrían la entrada de la tumba. Entré en una habitación relativamente cuadrada, entró ya después de Goyón, obviamente, con las paredes cubiertas y decoradas con escenas funerarias religiosas y jeroglíficos conectados con otra habitación con un gran ataúd de piedra en el medio que ocupaba casi las 3/4 partes del espacio, y grabado en su superficie el nombre del rey Osorcón. Todos estaban excepcionalmente felices y llamé al Rais Ibrahim para que comenzara inmediatamente a limpiar la tumba desde dentro. Este maravilloso descubrimiento valió todos los años de duro trabajo en el yacimiento de Tanis. Es un descubrimiento prácticamente casual, porque no estaban buscando tumbas, no estaban pensando en ningún momento que ese área podría ni siquiera ocultar algo más, ¿no?, de restos arqueológicos a las ruinas, ¿no?, del propio enclave, que son muy próximos y muy cercanos a los templos, como habéis visto en el propio mapa de Montet. Pero, fruto de la casualidad, como ya estamos viendo en esta serie de vídeos, que se producen muchos de los grandes descubrimientos arqueológicos en Egipto, pues fruto de la casualidad, de la tenacidad, perseverancia, de querer hacer las cosas bien, o al menos dejarlas bien antes de marcharse, pues termina apareciendo esta nueva tumba, tal y como lo relataba aquí en este texto el propio Pierre Montet, ¿no? Aquí veis el plano, o los planos, mejor dicho. Bueno, este es el plano general de esos enclaves. Veis que hay varios números romanos. El 1 es el que estaría marcando la tumba de Osorcón, que es la primera en la que se accede. Un poquito más a la derecha, arriba a la derecha se ve en un circulito el número 2. Sin embargo, a la izquierda está el número 3. Y luego ya por debajo, aisladas, hay como 3 pozos distintos. Uno más pequeño, en la esquina suroeste de ese conjunto 3, que es el 4. Hacia la izquierda, abajo, más hacia el oeste, el 5. Y hacia el sur encontramos el número 6. Todos ellos son pozos de enterramientos reales o de personajes realmente cercanos a la realeza. Vamos a ver los dos planos por separado de los conjuntos principales, que obviamente son el 1 y añadida la sección del 2, y por otro lado la parte del 3. Aquí veis el dibujo en la publicación de Pierre Montet de cómo estaban. Hablo del dibujo de la izquierda, la página de la izquierda, es donde se ve cómo se encontraban la disposición de las piedras, de los bloques que cerraban de alguna forma el techo de esas tumbas, ¿no?, y de esos pozos o de esas cámaras. Claro, todo esto cubierto de arena, en realidad lo que conformaba era un suelo de piedra completamente camuflado, completamente tapado y ocultado, que no se sabía que se encontraba ahí. Y obviamente, al retirarlo, bueno, pues, y descubrir estas piedras, lo que se ve, como yo decía antes, es que no son edificios que hubieran estado visibles o completamente ajenos e independientes, sino que estaban tallados directamente en el suelo y directamente pensados y diseñados para ser subterráneos, ¿no? Bueno, cuando se retiran todas las losas de ese recubrimiento, lo que aparece y lo que queda a la luz es lo que tenemos en el lado derecho, que son esas salas, hasta 4 salas principales, donde aparece no solamente los sarcófagos, algunos de los sarcófagos completamente intactos, y como los veremos ahora, porque os los enseñaré, sino también, bueno, pues una cantidad importante de ajuar con algunas piezas que son realmente valiosas e interesantes. Por otro lado, la otra estructura, la estructura número 3, como vemos de nuevo a la izquierda, tenemos la disposición que encuentra el equipo de Montet cuando excava todo y saca a la luz las losas de cierre del techo, de la parte superior. Y a la parte derecha, cuando esas losas se retiran, pues aparecen esas cámaras, hasta 5 cámaras, 2 hacia la parte más occidental, que estaban selladas, 2 más pequeñas hacia el sur y una central donde aparece
el sarcófago, creo recordar, si no me equivoco, que es el de Susenes. Como veis, aparte de los otros 3 pozos más pequeños que os había enseñado antes, pero como veis, son tumbas muy modestas, son tumbas muy humildes. A priori no tienen absolutamente nada que ver con la más humilde de las tumbas que podamos ver en el Valle de los Reyes en dinastías 18 o 19, que probablemente sea la de Tutankamón, ¿no? Son simples agujeros en el suelo, pozos, son cámaras prácticamente del tamaño del ataúd, ¿no? O del sarcófago, no hay espacio para mucho más. Las pinturas, bueno, no son pinturas, son relieves, ni siquiera están policromados, no se conservó el color, pero son bastante más modestas, son obviamente representaciones funerarias también muy interesantes, pero son bastante más modestas que las del Valle de los Reyes. Por tanto, a priori, a simple vista, pues podría parecer, aunque no es así, que no eran tan importantes o no eran tan relevantes como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero claro, estamos en el año 1939 y estamos ante el descubrimiento de tumbas reales intactas. De ahí que, bueno, se produzca ese efecto llamada, ¿no? Esa gran noticia que atrae a las autoridades. Por eso veíamos en la fotografía del principio que yo os ponía de Pierre Montet al rey Farouk, que asistió a la apertura de las tumbas, que asistió a la apertura de algunos de los sarcófagos para encontrar a los reyes que estaban enterrados dentro, y todo esto se convierte, bueno, pues en realmente un acontecimiento importante de la magnitud que debía de tener. Fijaros en esta fotografía cómo se ve que se ha limpiado, que se ha retirado la montaña de escombros, que se ha nivelado, que se ha limpiado y que lo que ha aparecido es esa parte plana, esa parte perfectamente nivelada de losas, de grandes bloques de piedra, que en realidad lo que están conformando es la parte superior de los monumentos, ¿no? Sus techos. Fijaros porque en estas imágenes que yo os mostraba antes, no sé si es en esta, no, bueno, creo que a lo mejor no la he incluido en la presentación de fotografías, pero se veía en algunos planos o en algunos dibujos como el acceso a esta cámara se hacía justo por encima de, bueno, retirando los bloques que a la izquierda se ven más oscuros, esos 5 bloques más grises, que son los que estaban tapando la propia tumba de Osorcón. Había que quitar una de esas y colarse por ellas. De hecho, algunas se veía que habían sido, o se pudo ver después, que habían sido removidas anteriormente y, por tanto, esa tumba había sido saqueada. Pero si os fijáis también hay otra cosa que llama la atención. En el plano de la derecha se ve como las capillas o las cámaras no tienen puertas, salvo la de Osorcón, y está sellada con una gran piedra, o la cámara número 3, que vemos que también está sellada con piedras, son independientes. Por lo tanto, la única forma de acceder a ellas era desde el techo, y probablemente eso salvó también a muchas de estas cámaras de ser, no a todas, pero sí a muchas de ser saqueadas. En este otro caso ocurría lo mismo, el acceso estaba pensado o se hizo retirando la parte más oscura, que es lo que daba acceso a las cámaras que están más hacia el oeste. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, aquí vemos en esta fotografía la disposición de esos suelos nivelados que se encontraron al retirar la arena, que en realidad eran los techos de esas estructuras. Se ven a la parte de la derecha, que hay una pasarela como de madera, se ven los bordes de esos edificios, ¿no? De esas estructuras que son muros que están completamente enterrados bajo tierra. Bien, esto es, digamos, el gran descubrimiento. Vemos cómo Pierre Montet nos decía en febrero que había entrado por primera vez en la tumba de Osorcón, que se había encontrado con este gran sarcófago, con el nombre del rey escrito encima, y bueno, él pone en marcha su labor de investigación, de excavación y de investigación de todas estas tumbas. ¿Pero qué ocurre? Pues lo peor que le podía haber pasado. Lo que ocurre es que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia y se pone en marcha lo que conocemos como Segunda Guerra Mundial, que obviamente puso toda Europa patas arriba. Tiempo después, los nazis invadirían también Francia, llegarían hasta París, pero es obvio que esto lo que provoca, obviamente provoca que ya en el 39, con las aguas tan revueltas,
los medios de comunicación no estaban para tumbas. La prensa internacional, la prensa que recogía pues, bueno, el devenir de los acontecimientos políticos, estaban realmente preocupados por la situación que se estaba viviendo en Europa y obviamente cuando ya se produce el estallido de la guerra, no solamente es que no hay atención que prestar al descubrimiento de Pierre Montet, es que directamente se paraliza. A los pocos meses de haber descubierto las tumbas, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre es que Egipto, obviamente, bueno, primero se paralizan las excavaciones, Egipto no concede permisos absolutamente a nadie, todo el proceso de independencia de Egipto se queda completamente en stand-by, porque Egipto se convierte en una zona obviamente de control británico, francés también, pero británico sobre todo, es un protectorado británico. Otra de las cosas que ocurre es, bueno, pues que se producen los enfrentamientos, ¿no?, entre los dos bandos en el Sáhara, en el norte del desierto, ¿no?, con esos grandes generales, ¿no?, que todos conocemos, la batalla del Alamein, bueno, me estoy yendo de guerras. Me estoy yendo de tema, ¿vale? Volvemos a nuestro 39, estalla la guerra y el pobre Pierre Montet se tiene que volver a Francia. Y es más, sabiendo que hay unas tumbas intactas con reyes que están allí enterrados en Tanis, tiene que esperar a que pase absolutamente toda la guerra para que él pueda volver a contar con los permisos, para que él pueda volver a tener la oportunidad, en este caso, de regresar a Egipto a trabajar. En mayo de 1945, podemos decir que es cuando se produce el final de la guerra, por lo menos en Europa. Ya se había producido la liberación de Francia y demás. Ahora estamos celebrando el aniversario, el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Bueno, es a finales del año 45, 6 años después de su descubrimiento, cuando Pierre Montet tiene la oportunidad de volver a su excavación, de volver a sus tumbas. Y en este momento, cuando vuelve con un equipo totalmente nuevo, totalmente renovado, porque sabe a lo que se enfrenta, sabe lo que se va a encontrar, y entre ellos hay un arquitecto que va a ser clave en la excavación de estas tumbas, porque es quien tiene la idea, es quien por un momento se para y dice, un momento, porque a mí no me cuadra la estructura que hay por fuera con la estructura que hay por dentro. A mí me da la sensación de que aquí hay paredes que son falsas, que están llevando a cámaras que no son visibles y que no estamos encontrando, y que si no las hemos encontrado nosotros y están intactas es porque probablemente tampoco se encontraron en la antigüedad, con lo cual probablemente puede haber más enterramientos, y gracias a este arquitecto, pues Pierre Montet encuentra más enterramientos, más cámaras, más tumbas intactas dentro de todo ese complejo. Bueno, así es como se encuentra estas tumbas en Tanis Pierre Montet cuando regresa, o así, algo así, porque así es como las vemos hoy nosotros cuando nos acercamos y llegamos. Obviamente, como Pierre Montet levantó las piedras de su cobertura, muchas de las piedras de su cobertura, hoy las tumbas, los huecos de esas cámaras son visibles desde arriba, pero bueno, como digo, a finales del año 45, Pierre Montet tuvo la oportunidad de regresar y de encontrarse cara a cara de nuevo con sus queridos y anhelados reyes egipcios que estaban esperándolo. Claro, hubo mucho miedo de qué podía pasar durante los años de la guerra con estas tumbas, sabiendo que ahí había, sabía que habían reyes enterrados, sabía que había, pero yo creo que también no eran conscientes de la magnitud de muchas de las cosas que luego terminaron encontrando, ¿no? Porque obviamente estas tumbas reales ocultaban pues tesoros que poco tienen que envidiar al de Tutankamón. Yo voy a enseñaros algunas de las tumbas más importantes, o algunos de los enterramientos más importantes, y algunos de los elementos más importantes que se encontraron dentro de estas tumbas por parte de Pierre Montet. Por ejemplo, la tumba de Sesong II, que se considera que es el rey Sisac que se menciona en la Biblia. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Porque, por ejemplo, Sesong II, gran parte de su ajuar funerario, como estáis viendo en esta imagen, es de plata, no es de oro, es de plata. También había mucho ajuar funerario de oro en Tanis, pero llama la atención que haya, como estáis viendo en la imagen, pues tantos elementos de plata.
En Egipto la plata era bastante más extraña y más escasa que el oro, y por tanto podía tener incluso más valor en determinados momentos que el oro. Y tener un sarcófago completo hecho de plata, pues obviamente no le tiene nada que envidiar a un sarcófago completamente hecho de oro como el de Tutankamón, ¿no? Hoy en día sí, los valores no serían equiparables de los metales, pero ya digo que en el antiguo Egipto probablemente el valor era incluso superior. Vemos que hay más de un elemento de plata en este enclave, ¿no? En esta tumba y concretamente en este ajuar. Pero claro, la pregunta es, bueno, dos preguntas. La primera, ¿de dónde viene esta cantidad de metal, ¿no? Tan extraño y ajeno a Egipto? Y la segunda es, bueno, ¿qué relación puede tener esto con el relato de la Biblia? Si este Sesong segundo es el Sisac de la Biblia, aquí hay un nexo muy interesante con, bueno, con un pasaje de la Biblia en el cual se narra la toma de Jerusalén o el saqueo de Jerusalén por parte precisamente del rey Sesong II. Aquí vemos en esta fotografía a Pierre Montet en el momento de la limpieza o del descubrimiento, ¿no? De cuando se está sacando este sarcófago que vemos con esa cabeza de halcón. No es un sarcófago antropomorfo, sino que es hieracocéfalo, que es como se llaman los que tienen cabeza de halcón, tallado en plata y que es bastante peculiar, ¿no? Bueno, pues aquí vemos a Pierre Montet trabajando sobre este sarcófago. Claro, lo interesante, como yo os decía, es que si el rey Sesong o Sisac de la Biblia, realmente saqueó la ciudad de Jerusalén y se llevó los tesoros del templo de Salomón, puede que mucho de este ajuar funerario, tan rico en metales preciosos, oro, pero también plata, a lo mejor no es que sean egipcios, sino que proceden de ese saqueo al templo de Jerusalén. Fijaros hasta qué punto esto es interesante para los que somos muy frikis. Indiana Jones, en la primera película En busca del arca perdida, encuentra el arca perdida en la ciudad de Tanis, porque supuestamente, y así lo narran en la película, el faraón Sesac se fue hasta Jerusalén, saqueó la ciudad de Jerusalén, saqueó el templo y los tesoros del templo se los llevó y los escondió en Tanis. Si esto fuera cierto, que no está demostrado, si esto llega a ser cierto, no tendría ningún sentido que el faraón egipcio guardara reliquias judías. Lo que tendría más sentido es que reutilizara esos metales. De modo que es probable, ¿no? O una de las teorías probables que se barajan es que este ajuar funerario de Tanis en realidad provenga del saqueo de Jerusalén, si es que realmente se produjo por parte de Sesong II. Es decir, nadie nos dice que parte del ajuar de oro que estamos viendo hoy en día en el Museo del Cairo cuando vemos los tesoros de Tanis no sea en realidad el oro que cubría el Arca de la Alianza, por ejemplo, ¿no? O la menorá del templo. Por lo tanto, el arca no va a volver a aparecer nunca jamás. Es que a lo mejor está aquí refundido, ¿no? Fundido y reutilizado en este ajuar. Bueno, es simplemente un dato curioso para hablar precisamente de piezas como este sarcófago de plata que estábamos viendo, ¿no? Y que podéis ver aquí a la izquierda en la fotografía de la publicación de Pierre Montet y a la derecha en una fotografía tomada de Strangiris en el Museo del Cairo, que es donde hoy en día se exponen, al lado de la sala de Tutankamón, se expone la sala de los tesoros de Tanis. Fijaros porque cuando se abrió ese sarcófago de plata, en el interior estaba la momia de Susenes y tenía una máscara de oro que lo estaba cubriendo. Tenía más de una, luego os enseñaré otra. Pero tenía más de una, efectivamente. Sesong, perdón, os he dicho Susenes. Sesong, ese segundo, tenía esta máscara de oro que lo estaba cubriendo por encima. Pero ya digo que se encontró más de una, había más de una máscara de oro en las tumbas reales de Tanis. Obviamente en esta pieza, pues lo que tenemos es ese trabajo perfectamente de una plancha de oro que está dando la forma del rostro, pero por desgracia no se conservaba ni tocado ni las incrustaciones de los ojos o de las cejas, que están perfectamente preparadas y acondicionadas para hacer algo parecido a lo que veníamos en la tumba de Tutankamón, la máscara de Tutankamón, salvando las distancias, o que vamos a ver luego, eso sí, en la máscara de Susenes. Esta es la de Sesong II.
Otros de los elementos que también recuerdan mucho al ajuar funerario de Tutankamón, bueno, pectorales, collares, colgantes. Este collar, por ejemplo, que es un enorme pectoral que muestra ese buitre, esa divinidad con forma de buitre, bueno, pues está hoy en día perfectamente conservada y perfectamente expuesta en el Museo del Cairo. Es una pieza que si nadie nos dice que se encontró por Pierre Montet en las tumbas reales de Tanis y nos dicen que la encontró Howard Carter en la tumba de Tutankamón, pues perfectamente nos lo podríamos creer porque la magnitud y la calidad están a la altura, prácticamente, y con muchísimas otras piezas. No os voy a enseñar todas porque nos aburriríamos aquí, pero podéis verlas, podéis buscarlas en internet, podéis buscar publicaciones. Hay una que se llama The Gold of the Pharaohs, me parece que es The Gold of the Pharaohs, que es el oro de los faraones, que recogen muchas de las piezas del ajuar funerario de Tanis. Fijaros, por ejemplo, en este pectoral, que junto con unos brazaletes que os enseñaré ahora, yo creo que son mis dos piezas favoritas del ajuar funerario. En este vemos esa barca donde viaja el dios Amon-Ra en su interior, protegido con unos halcones en la parte superior, con la doble corona. Bueno, es impresionante esta pieza que, como os digo, se puede ver hoy en el museo y que tiene perfectamente la representación del cielo, con esa forma, con ese signo jeroglífico, que es una línea azul alargada con dos esquinitas a cada lado y plagada de estrellas doradas. Eso es el símbolo jeroglífico del cielo de Nut, bueno, sí, o de Pet, con esas estrellitas, con esa Sebau, y en el centro ese círculo, no sé si de turquesa o de lapislázuli, con esas dos divinidades femeninas protectoras a ambos lados y la representación de Amon-Ra en el centro. Veis que las piezas son de una calidad y de una magnitud espectacular. La otra de las piezas que yo os decía que a mí me fascina y me parece que está entre las mejores piezas de la joyería egipcia son los dos brazaletes de Sesong, los que estáis viendo en la parte superior izquierda y derecha de la fotografía. Tienen dos ojos, ¿vale? Dos sudjat, un ojo izquierdo y un ojo derecho, sobre un símbolo Neb, ese plato. Pero, bueno, vais a ver ahora la fotografía de cómo se ven hoy en día con esas incrustaciones de piedras semipreciosas, con esa calidad, con esa finura. Bueno, para mí son sin duda pues dos de las piezas más impresionantes, con relieves por dentro, si os fijáis, también tallados con la titulatura del rey en la parte interior, que es toda de oro. O sea, son dos auténticas maravillas estos brazaletes. Por cierto, se venden en Egipto réplicas que cuestan un huevo de pato. Pero bueno, quien tenga dinero y se las pueda permitir, a mí me parece que son dos piezas espectaculares. Otra de las tumbas que encontró, la de Susenes I, con un enorme ataúd de granito que hoy en día se puede ver en el Museo del Cairo, que probablemente no, con total seguridad estaba reutilizado. Me parece que era de Merentá, del hijo de Ramsés II, a quien había pertenecido primero este sarcófago, y Susenes lo usurpa y lo reutiliza. Es impresionante la representación del rey en la parte superior de la tapa de granito, y por la parte inferior hay una diosa Nut espectacular. Bueno, aquí veis de nuevo a nuestro amigo Montet en el interior, en este caso, de la tumba de Susenes, está sobre el sarcófago de Susenes. Vemos allí al fondo esa figurita que extendía las manos sobre la cabeza, y lo que no sé es cómo este hombre podía excavar estas tumbas con corbata, con chaqueta con americana de tweed, y debía de sudar lo que no está escrito. Pero bueno, aquí lo vemos en la fotografía en el momento del descubrimiento de esta tumba de Susenes. Susenes también tenía un ataúd de plata con incrustaciones de oro. En este caso sí, antropomorfo, sí que recuerda mucho un poco la efigie, ¿no? o la imagen, la representación del sarcófago de Tutankamón, tiene un poco esa línea y nos recuerda, pero como digo, está completamente tallado en plata. Y en el interior, lo que sí era de oro era la máscara funeraria, que como veis es maravillosa. O sea, no tiene tantas incrustaciones de lapislázuli como la de Tutankamón, es más pequeña, es un poco más fina. Sí es cierto que no tiene bueno, pues la finura o el acabado impresionante que tiene la máscara de Tutankamón, pero el concepto es el mismo.
el concepto funerario es el mismo y obviamente el valor es el mismo. Obviamente aquí da un poco de pena, ¿no?, pensar en Pierre Montet, que habiendo hecho un descubrimiento pues prácticamente de la magnitud y a la altura de la tumba de Tutankamón, pasó desapercibido por no ser el primero, ¿vale? Ya la egiptomanía que había despertado el descubrimiento de Howard Carter ya no era el mismo, no producía ya el mismo asombro ni nada, ¿no? Y es que además la Segunda Guerra Mundial, le guillotinó de lleno, o sea, le paró en seco en el momento de su mayor gloria, ¿no? Fijaros en esta máscara. En otro contexto, el descubrimiento de estas tumbas con máscaras de esta magnitud, con estos sarcófagos y demás, pues obviamente estaríamos ante, y estamos, ante uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes. Por último, la tumba de, este no es un rey, es un general del ejército, pero era una tumba, era una de esas cámaras secretas que estaban escondidas, concretamente detrás de las paredes de la tumba de Susenes I, y que fue este arquitecto que viajó con Pierre Montet después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra ya había terminado, quien le dijo, oye, a mí esto no me cuadra, yo creo que aquí hay paredes que son falsas y detrás tiene que haber cosas. Bueno, pues una de esas paredes lo que hizo fue sacar a la luz la tumba de este personaje, lleva un jet, que era, ya digo, no era rey, era un general del ejército, probablemente estaba muy vinculado a la familia de Susenes, y su enterramiento en el entorno y en el contexto de del propio enterramiento real de Susenes, pues contenía, como veis también, un ajuar propio de un rey, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, esta máscara de oro. A la izquierda veis la fotografía de la publicación de Montet, que no le hace justicia porque, como veis a la derecha, la máscara, como la de Susenes y las otras que hemos visto antes, pues son espectaculares, ¿no? Hay otros objetos muy interesantes en esta tumba, que son como si fueran unos platos o bueno, unas bandejas enormes, o hay quien ha dicho que eran lámparas, ¿no? Recordad, si lo habéis visto en este canal, el vídeo sobre el disco de Sabu, ¿no?, que está en otra serie de vídeos, está en la serie que hemos iniciado sobre artefactos anómalos de la arqueología. Bueno, pues recuerda un poco, salvando una distancia brutal en el tiempo, porque ese disco de Sabu era de principios del Reino Antiguo y aquí estamos a finales del Reino Nuevo, ¿no? Pero bueno, se encontró, en este caso metálicos, no de piedra como el de Sabu, pero se encontraron tres, bueno, pues platos, bandejas o lo que queramos llamarlo e identificarlo, también de plata y de oro, como estáis viendo, con incrustaciones y la mezcla entre la plata y el oro, que es, yo creo, el elemento que define perfectamente el ajuar, ¿no?, los ajuares de estas tumbas. Poco más hay que podamos contar sobre el descubrimiento de las tumbas de Tanis. Todo lo que viene ya a continuación está en las publicaciones de Pierre Montet. En realidad aquí, por resumir un poco este vídeo, y que por fin he conseguido que se nos quede en 45 minutos y no daros una turra y una chapa de más de una hora, bueno, pues yo creo que lo que podemos resumir obviamente es, uno, fue un descubrimiento casual porque ya daban el yacimiento por terminado, se encuentra cuando se estaba limpiando. Dos, se encuentra una serie de edificaciones subterráneas que son tumbas reales, muy lejos de parecerse a las del Valle de los Reyes, son mucho más modestas, mucho más pequeñas, pero que obviamente la importancia y la magnitud del descubrimiento, más el valor de algunas de las piezas, ¿no?, y la calidad de algunas de las piezas de su interior, pues están a la altura del descubrimiento de una tumba de Tutankamón. Y tres, que yo creo que es lo que más define la verdadera historia de este descubrimiento, aunque en realidad era sabido ya por mucha gente, es que el pobre Pierre Montet hizo el descubrimiento probablemente en el momento más inoportuno de la historia contemporánea de nuestro planeta, que es a las puertas de la guerra más sangrienta que probablemente haya conocido el continente europeo, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo que le hizo fue tener que parar en seco y esperar nada menos que 6 años, esperar a que acabara la guerra, con todo lo que la guerra implicó, para poder regresar a Tanis, para poder regresar a Egipto y terminar con la excavación del descubrimiento que había hecho. No tuvo la repercusión mediática que tuvo, obviamente, Howard Carter, pero sin duda Pierre Montet y las tumbas de Tanis
están entre los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de la egiptología. Y esta es la historia de cómo se produjo su descubrimiento. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado. Y obviamente, para despedir el vídeo, antes de que demos paso al siguiente, que os digo que me quedan 2 vídeos de esta serie, ¿vale? Y que obviamente son dos grandes descubrimientos de la arqueología, probablemente los 2 más importantes de la historia de la arqueología. Obviamente ya sabéis que uno es Tutankamón, como fue el verdadero descubrimiento de Tutankamón, pero para ese todavía tenemos que pasar por otro vídeo. Nada más, para despedirnos, esta vez no se me olvida, yo lo que hago es que vuelvo con todos vosotros a Egipto y ya despedimos este vídeo directamente desde allí. Nos vemos en el próximo vídeo de Sociedad Histórica. Gracias por estar aquí, gracias por escribir en los comentarios vuestras opiniones, vuestras ideas, y gracias por suscribiros con la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Volvemos hasta el Museo del Cairo para despedir el vídeo. Como os he dicho, no podemos grabar en el interior de las salas de Tanis, pero sí que tenemos una maqueta aquí fuera que nos muestra cómo eran estas tumbas que descubrió Pierre Montet. Ahora ya sabemos la verdadera historia tras el descubrimiento de estas tumbas y de los tesoros que todavía se guardan en este museo y que os hemos podido enseñar.